Bueno, seguimos. Bien, aclarado esto, procedamos a continuar con lo que estábamos, ¿verdad? Bueno, se trata de saber primero de antemano una idea de qué es lo que le afecta a la persona, más sacar una fecha para tener una idea de tiempo de cuánto hace que está padeciendo tal o cual patología, ¿verdad? Y después vamos a hacer una especie de simple juego, como les decía hoy, por ejemplo, con una virome, que es una de las formas de ir viendo qué tan receptiva es la persona en cuanto a las indicaciones o a las sugestiones hipnóticas. Está perfectamente relajada físicamente, ¿verdad? Recordemos que el estado de hipnosis, el trance hipnótico, es similar al sueño fisiológico, ¿verdad? Con la diferencia que es un trance inducido, perfectamente pasar de un sueño fisiológico a un trance hipnótico sin problema de ser necesario, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de eso, a ver qué es lo que está pasando, tener un panorama, un paneo genérico, ver una opinión de repente de personas que conviven con la persona con la que hablamos, para tratar de reunir los detalles suficientes como para tener un cuadro inicial lo suficientemente completo para comenzar. Y ahí en más le vamos a ir llevando a la persona, retrocediendo en el tiempo si es necesario, hasta el momento en que damos con el inicio de todo esto, qué fue lo que pasó, un susto, algo obviamente debe haber pasado que fue lo que generó o una mala interpretación de Dios, ¿verdad? Ahora, a lo que íbamos hoy a responder. La persona en trance hipnótico, al menos de la forma como trabajo, no se le olvida nada, salvo, como decíamos, cuando se trata de experiencias traumáticas. Imaginemos que estamos con alguien que tiene miedo al agua, que tuvo una mala experiencia en una playa hace un tiempo atrás y de ahí en más le tomó terror al agua. Perfecto. Vamos a revivir mentalmente. Esto es un poco como hablábamos cuando tratamos el tema de la psicotrónica. ¿Se acuerdan? Queremos revivir realmente la situación para después modificarla. Bueno, esto es exactamente igual. Necesitamos revivir la situación mentalmente y la persona va a tener las mismas sensaciones que tuvo cuando le sucedió ese evento. Entonces, si es demasiado fuerte y aún la persona no se encuentra lo suficientemente segura o seguro como para enfrentar eso y superarlo, nos vamos a encontrar que, bueno, de momento se lo vamos a dejar olvidado, es simplemente sepultado como estaba en su para que no afecte su vida diaria. En próximas sesiones se trata de lo mismo hasta poder superarlo. Muchas veces, por lo general, la gran mayoría de los casos se da que en principio ya de la primera vez podemos superar ese trance, y cuando lo hacemos al despertar del trance hipnótico ya no nos puede hacer daño porque asumimos perfectamente que ya es nuestro pasado y por lo tanto al día de hoy ya no nos puede afectar. Eso nos va a llevar que, por ejemplo, en este caso puntual, la persona comience a perder el miedo al agua, sino que comience a adquirir más confianza en sí mismo como para ir animándose a entrar nuevamente en el agua, por ejemplo, ¿verdad? Así como es esto, digo, pasa con todo. Muchas patologías se manifiestan en el cuerpo siendo nada más que una expresión de un temor o una inseguridad muy arraigada o de una experiencia traumática que nos sucedió en algún momento
y que no supimos superarla o la interpretamos de manera errónea y no era tan grave. Una vez que eso lo entendemos, o sea, cuando despertamos, el subconsciente le hace ver a la parte consciente, eso ya es algo que corresponde al pasado y no puede hacernos daño. Pero cada caso es puntual. Obviamente podemos estar frente a dos personas que tienen un problema de miedo al agua, pero las circunstancias o la manera de reaccionar es totalmente diferente. Esto es como tomar un medicamento. Por ejemplo, tenemos un dolor de cabeza y a alguien les alcanza. Hay otras personas que requieren otro tipo de medicamentos porque no es suficiente una simple aspirina, ¿verdad? Bueno, esto es igual. El tiempo, cada cuánto tiempo se puede realizar una terapia hipnótica, depende mucho de lo que vayamos a tratar y obviamente de la urgencia que tengamos, porque obviamente tenemos que tener en cuenta el factor tiempo. Cuando trabajamos o cuando nos enfrentamos a patologías de índole embromadas y que ya están muy avanzadas, ¿verdad? Entonces, hay 3 pasos que son fundamentales para que esto surja bien y dé un buen resultado. El primer paso es confianza en el tratamiento. ¿Ah? La persona que se va a someter, por decirlo así, a terapia hipnótica tiene que tener confianza en lo que va a hacer. Segunda instancia, por lógica, confianza en quien lo realiza, en quien dirige estas sesiones hipnóticas. Y la tercera, y no menos importante, paso a seguir es ganas de querer curarse. Y acá vamos a aclarar, como siempre, a hacer la diferencia entre el querer y el desear. ¿Tá? El deseo es carece de fuerza, por lo tanto, difícilmente llegue a realizarse. En cambio, el querer, digo, va unido a la voluntad y esta a la disciplina, ¿verdad? Entonces, cuando la persona realmente quiere curarse de algo, quiere subsanar algo, entonces es mucho más fácil. Si la persona tan solo lo desea, no vamos a lograr mucho porque es efímero y carece de disciplina, carece de constancia. Realmente, ¿verdad? Es como aquel que dice, si saco la lotería, me compro la casa. Bien, gaste. No, eso es un deseo, ¿verdad? En cambio, el que quiere la casa, bueno, no depende, no se permite depender exclusivamente de un juego de azar, ¿verdad? Simplemente va a seguir un montón de pautas. Bueno, va a buscar de hacer horas extras en el trabajo para aumentar sus ingresos. Si no le alcanza o si no puede, buscará otro trabajo. Aparte de eso, va a haber ofertas de casas que se adecúen a sus necesidades, a sus posibilidades económicas. O también puede ir a buscar un préstamo hipotecario en alguna institución bancaria. Querer, ¿verdad? El querer abre muchas más puertas y da muchas más posibilidades que un simple deseo, ¿verdad? No hay límites en lo que se vaya a tratar en tanto la persona quiera superarlo. Ya les digo, si no, estamos frente a un callejón sin salida. Directamente le tenemos que decir a la persona, bueno, ve a tu casa, acomoda tus ideas y cuando las tengas realmente claras, cuando realmente decidas que quieres superar esto, hablamos, tanto no podemos, ¿verdad? Porque sería gastar tiempo, dinero, energías en una cantidad de cosas que van a ser absolutamente irrelevantes, van a dar los resultados que esperamos ni cerca. Entonces la voluntad de la persona es fundamental a la hora de estas terapias que se asuma, así sea un tratamiento médico a través de la medicina tradicional occidental, estamos en la misma. Si la persona no quiere superarlo, es inútil lo que hagamos porque nada va a resultar. Podemos ir en contra
de lo que la persona quiere, porque estaríamos violando la ley del karma y por ende su libre capacidad de decidir. Entonces, arranquemos por eso. Los 3 pasos que les mencioné, hagan de cuenta que son hermanas siamesas que no se pueden separar. Donde falle uno, fallan los 3. Y si fallan los 3, indudablemente va a fallar el tratamiento y por ende los resultados. ¿tá? Según lo que se vaya a tratar, podemos hablar de sesiones de una vez al mes, cada vez por semana, según lo que sea, ¿verdad? También vamos a encontrarnos, como ya me ha sucedido, que me han preguntado, si se puede ir hacia el tema de las vidas pasadas. Para mí, yo lo tomo con mucha pinza. No digo que creo ni que dejo de creer, por una simple razón. Nuestro ego siempre nos está jugando alguna mala pasada, y si empezamos a tratar de vidas anteriores, siempre nos vamos a encontrar que en alguna vida fuimos Nerón, Alejandro el Grande, Cleopatra, en fin, personajes de... ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad implícita basada en nuestro ego de reconocimiento, ¿verdad? Entonces, es para tomar muy, muy con pinzas, ¿verdad? Digo, habría que profundizar mucho, discernir bien si lo que la persona está diciendo es algo que realmente lo está viendo porque lo vivió en algún momento o simplemente es una creación de su subconsciente, ¿verdad? Y que para esa persona no deja de ser válido, pero carece de fundamento. Entonces, como no tenemos mayores lugares, mayores argumentos de donde agarrarnos para poder comprobar eso, se complica. La rama de la hipnosis que se dedica a ese tipo de circunstancias, digamos, a todo lo que tiene que ver con vidas anteriores, se llama sofrología. ¿tá? La sofrología es específicamente la rama de la hipnosis que, utilizando las mismas herramientas para llegar a un trance hipnótico, trata exclusivamente, digamos, o en la gran mayoría de los casos, todo lo que tiene que ver con supuestas vidas anteriores. Repito, en mi caso, digo yo lo pinzas. Y digamos que de repente hasta la vida intrauterina podemos llegar sin mayores problemas, porque, bueno, sabido es que desde que el niño es formado, desde que se está gestando el feto, digo, de manera si es un niño o niña deseado o no. Por ende, siente la aceptación, el amor de sus progenitores, así como el rechazo por parte de cualquiera de ellos. Obviamente acarrea un montón de problemas que de repente se exteriorizan en problemas, en temas de salud, en síntomas de patología que afectan el cuerpo físico. ¿tá? Pero si partimos de la base, como les decíamos hoy, que todo esencialmente tiene una raíz emocional, sabiendo a lo que nos enfrentamos, ya podemos decir que tenemos más de la mitad de la batalla ganada, ¿verdad? Entonces, frente a un miedo, sabiendo de qué tipo de miedo, cómo manejarlo, ¿verdad? No saber de antemano, por eso es necesario una charla anterior, ¿verdad? ¿Qué tipos de miedos tiene la persona? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a jugar de todo, ¿verdad? El subconsciente, la mente humana entiende más imágenes que palabras, ¿verdad? Si unimos imágenes a palabras, vamos a ver aún. Entonces, ¿cuál es el tema? No podemos hablarle a una persona en que, por ejemplo, que te está sumergiendo en un sueño, en un trance hipnótico, porque implica hundirse, y si la persona tiene miedo al agua, lo primero que va a hacer es asociarlo con ese miedo al agua, y lo que va a hacer su mente es asociar que se está hundiendo en el agua, y de ahí va a entrar en un desespero tremendo, ¿verdad? Por eso es extremadamente importante saber qué tipo de miedos o de fobias tiene habitualmente la persona, o de cuánto es consciente de ello. Entonces, con eso nos vamos a manejar como una información muy importante a la hora de poder realizar una terapia, ¿verdad?
Una vez que la persona está en trance hipnótico, empezamos a preguntarle qué es lo que sucede, desde cuándo le sucede, qué fue lo que pasó en su alrededor, que pueda relacionar con su actual patología que está transitando. Es decir, bueno, si fue una caída, fue una mala praxis médica, un susto, una situación de riesgo de vida. Las combinaciones indudablemente pueden ser infinitas y por ende las combinaciones de la forma de interpretarlo de nuestra mente son más que infinitas aún, ¿verdad? Entonces, nadie mejor que la propia persona para expresar lo que siente cuando le sucedieron esos eventos. Y de ahí en más comenzamos a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, haciéndole entender a la persona que eso es algo que ya sucedió, que es parte de su pasado y que al día de hoy eso no le puede de ninguna manera generar daño, ¿verdad? Entonces, como es el subconsciente a quien hablamos, que tener mucho cuidado, como siempre hablamos, de que esta parte de la mente no conoce de bromas y toma todo literalmente, o bien es blanco o bien es negro. Es muy recomendable, indudablemente, el tener mucha cautela a la hora de expresar lo que se quiere expresar cuando estamos tratando con una persona en trance hipnótico. Efectos secundarios y contraindicaciones no existen. Podemos, digamos, por ejemplo, en caso de una necesidad, como les decía hoy, de una llave, bueno, y en caso de determinadas circunstancias, expresar, hacer ese sonido o utilizar esa palabra con ese sonido para que la persona entre directamente al estado de trance en el que se encontraba cuando le daba esa sugestión, ¿verdad? Entonces, de ahí en más nos vamos a ahorrar un montón de tiempo, ¿tá? Para poder manejar esta situación. Ahora, cuando tenemos un tema de adicciones o cuando tenemos un tema que es recurrente, que nos genera ciertos que desembocan en determinada conducta que no es apropiada para la persona porque está haciéndose daño. Bueno, le vamos a dejar una sugestión, por ejemplo, sientas esa ansiedad por, no sé, hagamos un caso de alguien que quiera dejar de fumar, ¿verdad? ¿Tá? Entonces, bueno, cuando tengas esa ansiedad de fumar, te vas a rascar la nariz, por ejemplo, te vas a tocar la nariz, de inmediato, como lo hagas, la ansiedad desaparece. Y es increíble cómo una sugestión puede generar tales resultados, ¿verdad? Entonces, es bueno darle a la persona herramientas para que pueda ir valiéndose de sí mismo para ayudar a superarse. ¿Por qué? Porque aparte de todo, más allá de que sea quien lo padece, o sea, es el paciente, ¿verdad? Estamos aumentando su autoconfianza, ¿verdad? Entonces les herramientas para decirle y para confirmar: podés superar esto y tenés herramientas al alcance de tu mano para hacerlo, ¿verdad? Bueno, por acá ya vamos llegando preguntas. Tenemos a varias personas, por ejemplo, Mariela, que nos dice excelente herramienta. Pamela, hola, buenas noches. Marcelino, buenas noches a todos. Gracias por continuar siempre siguiéndonos. Oli dice, me dice, llegar a sanar también temores desconocidos, por supuesto. Vamos a ver, ¿cómo les explico bien lo de los temores? ¿Verdad? El tema es así. El temor a lo desconocido es una de las cosas que más nos aflige a todos, ¿verdad? Entre ellos, obviamente, está el miedo a la muerte, que en realidad, digo, es un miedo un poco camuflado, porque muchas veces más que el miedo a la muerte, lo que tenemos es miedo a llegar al sufrimiento, ¿verdad? Y no es tanto a la muerte en sí, porque ya sabemos que es un hecho fisiológico, es un hecho natural, ¿verdad? Entonces, para quienes creen en vidas anteriores, no tiene sentido
hablar de miedo a la hipnosis, perdón, miedo a la muerte, porque si ya llevamos, vale decir que tuvimos varias vidas, nos desarrollamos y morimos, o sea, quien vive muchas vidas muere muchas muertes, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con lo desconocido? Bueno, es muy simple y es bastante paradójico. Algo desconocido permanece en su condición de tal mientras no nos enfrentamos a ello. A partir del momento que comenzamos a enfrentarnos, ya dejó de ser desconocido, porque de a poco estamos conociéndolo, ¿verdad? Entonces, en realidad, eh, existe eso como temor. Podríamos hablar de que esencialmente, digo, extrapolando un poco esto, podríamos decir que existe un único temor, pero con infinitos modos manifestativos. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, podemos hablar, como me dice Oli por acá, de también tratar temores desconocidos. Bien, bueno, esencialmente podemos hablar de que es el miedo a lo desconocido lo que nos paraliza, lo que nos mantiene amedrentados, pero tiene infinidad de modos manifestativos. Se puede manifestar como el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, miedo a las alturas, miedo al agua, una cantidad de cosas que pueden estar relacionadas con eventos que hablábamos en un principio, de lo que es el temor al agua, por ejemplo, ¿verdad? La claustrofobia, el temor a los lugares cerrados y oscuros, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué es lo que tenemos miedo? Es que dentro de esa oscuridad, dentro de eso que no podemos ver, aparezca algo que no conocemos y nos ataque, ¿verdad? Entonces volvemos a la misma, es el temor a lo de lo, paradójicamente, cuando estamos hablando de algo desconocido, lo es mientras no lo tratamos. Una vez que empezamos a enfrentarlo, a tratarlo, dejó de ser desconocido, porque de a poco, aunque sea muy someramente, comenzamos a conocerlo. Y de ahí, si seguimos, vamos a ir llegando a sacar un patrón de esa conducta. El temor pierde toda validez y todo poder cuando realmente nos damos cuenta que es nuestra mente la que genera esos propios temores, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos de boicotearnos, porque en base a eventos que han menguado nuestra autoconfianza y nuestra autoestima, ¿verdad? Y por un montón de cosas que venimos mamando de nuestras crianzas, que no es culpa de nuestros padres, sino que esto ya se remonta a cientos, quizás hasta miles de años, ¿verdad? Que siempre tenemos el no primero, ¿verdad? Cuando vamos a pensar en voy a ir a solicitar un empleo, ya estamos pensando que con la cantidad de desempleados que hay, con la cantidad de gente que necesite trabajo, quienes están más capacitados que yo, entonces digo, ya tenemos el no, y el no ya lo tenemos dado por sentado, nosotros lo que necesitamos es pelear el sí, no el no, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a enchufar en el negativo, directamente ganás dinero y evitas tomar frío y no salgas a buscar trabajo o a plantear una nueva idea. ¿Por qué? Porque el no te está ganando. ¿Y de qué viene ese no? Parte de lo que viene desde fuera, por nuestra educación, por cómo hemos parte porque como consecuencia de ello ha mermado nuestra autoconfianza y nuestra autoestima. Entonces consideramos que no nos siente aptos para tal o cual cosa, o que no estamos no somos lo suficientemente merecedores de ello. Pero todo eso viene justamente por ese tipo de cosas. Digo, arranquemos por dar vuelta el disco, ¿verdad? Dejemos que ya lo tenemos por dado, por descontado. Eso es lo más seguro que vamos a tener. Nosotros lo que vamos a hacer es pelear por el sí, ¿verdad? Como el programa pasado que les hablaba de la influencia de los colores en la vida y en lo particular cuando vamos a tratar un empleo, ¿verdad? Hay ciertos colores que no son apropiados llevar o de lo contrario hay otros que de repente con otra combinación sí lo son apropiados porque estamos dando un mensaje a través de los colores con nuestra vestimenta, ¿verdad? Y acá es lo mismo, ¿verdad? Podemos ayudar a modificar todo eso, pero es un trabajo interno, cada uno tiene su propia manera de entonces
Hay un pequeño ejercicio que se hace, que es muy simple. Eh, Todo basta que comprometerse a que por 24 horas exactas no existe el no. Podemos dar una negación sin necesidad de poner el no. ¿Querría salir a dar una vuelta? En estos momentos creo que es inapropiado. Eh, Podemos dejarlo para otra instancia, un día que esté más agradable el clima. O sea, estamos diciendo lo mismo, pero estamos viendo el no. Si ustedes se comprometen, quienes quieran, aunque sea por una simple curiosidad, prueben. La prueba es bien fácil, 24 horas a no decir no. ¿Qué implica esto? Aparte de ayudarnos a dar vuelta el disco, como les decía, a cambiar la forma de pensamiento, nos obliga a prestar atención, nos obligamos a nosotros mismos a escuchar lo que hablamos y a pensar lo que vamos a expresar antes de hacerlo. Pequeño gran detalle, ¿verdad? Entonces, Oli, lo que te decía, esencialmente el temor a lo desconocido es irrelevante en cuanto te enfrentas a algo que considerabas desconocido, pero ya al enfrentarlo deja de serlo y de a poco comienzas a empezar a conocerlo, ¿verdad? Nacimos para aprender, aprendemos a nacer, aprendemos a respirar, aprendemos a comer, a caminar, después a correr, aprendemos a leer, aprendemos a escribir, ¿tá? Y también aprendemos a morir, ¿tá? Pero si nos dejamos guiar por nuestros miedos, todo eso va a retrasar nuestro aprendizaje en todo, ¿verdad? Ustedes recuerden cuando estábamos aprendiendo a leer, cuando estábamos conociendo las letras, lo difícil que se nos hacía unir una letra con otra y poder leer una palabra entera y después comprender el significado de lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Y sin embargo, gracias al esfuerzo, gracias a la constancia, gracias al querer, al apoyo de nuestros padres y de nuestros maestros, lo logramos, ¿verdad? Pero en principio nos parecía una tarea titánica, algo imposible, grande como el Monte Everest, y sin embargo pudimos, ¿verdad? Porque encontramos apoyo. Bueno, ahora el apoyo está dentro nuestro, ¿verdad? No generemos relaciones de dependencia con las personas de alrededor. Nacimos solos, ¿verdad? Y de esa manera tenemos que aprender a valorarnos y a valernos por nosotros mismos. Y esto no es arrogancia, es independencia, ¿verdad? ¿Por qué se sufre tanto en las relaciones afectivas cuando hay una ruptura? Porque se generan relaciones de dependencia afectiva, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo que hablábamos en otras ocasiones, de que amamos, tenemos la mala costumbre de amar a las personas como si fueran objetos. Si no nos damos cuenta, ¿ah? Cuando hablamos de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi compañero, de mi compañera, en realidad el mí tiene que ser simplemente un referente, ¿verdad? No un adjetivo calificativo, un adjetivo posesivo, ¿verdad? Porque las personas son libres, no podemos amarlas como objetos. Yo me compro el celular, es mi celular, pero lo compré. Pero una persona se supone que no es el caso, ¿verdad? Entonces, mediante la hipnosis podemos superar un montón de cosas. Y acá no se trata de cambiarle la personalidad a nadie, sino simplemente de cambiar hábitos, de corregir conductas, de mejorar conductas, ¿verdad? La cantidad de cosas que podemos tratar es tremendamente grande. Es tremendamente grande en medida de lo que quieras. Podemos tratar desde simples cuadros de ansiedad a cosas mucho más severas. Por ejemplo, una crisis de asma. Las personas asmáticas, la raíz emocional, una de las raíces emocionales, por lo pronto, del asma es el miedo a la independencia. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, lo primero que hacemos es respirar, ¿verdad? ¿Qué es lo que afecta al asma? Las vías respiratorias. Entonces nosotros nos volvemos dependientes y necesitamos ya de un broncodilatador y de personas que estén a nuestro lado y que nos asistan, porque si estamos solos en un ataque de asma nos ponemos más nerviosos y más crónico, más agudo se hace el ataque del asma, ¿verdad? Digo, si nos calmamos y empezamos a respirar tranquilamente, recordamos
que sabemos respirar, entonces de a poco vamos a ir controlando eso y vamos a ser los dueños de nuestro cuerpo y por ende saber controlar esa situación, ¿verdad? Busquemos, por ejemplo, en el caso del asma, ¿cuándo surgió? Si es un tema de nacimiento, si se dio con el tiempo, ¿qué fue lo que el evento en nuestro entorno que puede asociarse directamente como detonante de esa patología, de la manifestación de esa patología, ¿verdad? Un susto, una caída, un montón de cosas. A veces las cosas más simples pueden ser las detonantes de cosas muy embromadas, ¿verdad? Los dolores en las articulaciones, afecciones en las articulaciones, ¿qué nos dicen? Exceso de rigidez, falta de flexibilidad. ¿Por qué? Porque justamente las articulaciones son las que nos permiten movilizar nuestros miembros, sea las manos, los pies, los tobillos, las rodillas, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos problemas de articulaciones es porque nuestro cuerpo nos está diciendo que somos demasiado rígidos, ¿verdad? Entonces, conociendo la causa, ya tenemos la forma de contrarrestarlo. Con la hipnosis vamos a darle sugestiones a la persona para que esos dolores se atenúen y para ir recordándole que su organismo también tiene métodos de curarse, tiene la forma de curarse, simplemente que está olvidado. ¿Ah? Nos olvidamos de la mitad del versito, nos dicen que nuestra mente tiene el poder de enfermarnos, pero nos olvidamos que también tiene el poder de curarnos. Ese poder funciona siempre y cuando se quiera que funcione, ¿verdad? Entonces, la hipnosis se puede aplicar a mujeres embarazadas, digo, antes de su parto. Vamos a focalizar la atención siempre en el resultado más que en el proceso, ¿verdad? Por ejemplo, una mujer, particularmente que sea primeriza, es lógico que esté un poco asustada, porque, bueno, es toda una experiencia nueva el tema de un parto, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Vamos a tomarnos con calma la situación. No, directamente le preguntamos en un trance hipnótico, ¿de qué lado pondrías a mamar a tu hijo por primera vez? No sé, del lado derecho. Perfecto, entonces imagínate, en estos momentos estás dándole de mamar a tu hijo. La persona centra la atención en eso y no en el proceso. Por lo tanto, si vemos el resultado, quiere decir que el proceso sucedió todo perfectamente. O sea, hubo un buen parto, un buen nacimiento, una buena atención médica, el niño está bien y ahora está mamando y alimentándose como corresponde inmediatamente después de haber nacido, ¿verdad? Cuando vamos a dar un examen, por ejemplo, obviamente debemos prepararnos, debemos estudiar, perfecto, ¿verdad? Pero no nos vamos a concentrar en el examen en sí, nos vamos a concentrar en el resultado que esperamos. ¿Qué es lo que buscamos? Salvar el examen. Entonces no vamos a pensar en el examen, ya estamos viendo, nos estamos imaginando que estamos viendo la hoja del examen corregida que dice que lo aprobamos. Entonces estamos enfocando nuestra atención directamente en el resultado y no en lo traumático que pueda ser el proceso. De esa forma, todo lo que pueda tener de traumático se atenúa muchísimo, ¿verdad? En países del primer mundo, por ejemplo, Canadá, Australia, algunos, ya desde el comienzo de la década de los 90, los odontólogos utilizan la hipnosis como anestésico, ¿verdad? ¿De qué forma? Bueno, induciendo al paciente antes de la consulta e inclusive a veces antes de entrar al consultorio en una sala de espera, por ejemplo, aparte, ¿verdad? Se le llama a la persona aparte para que no esté en contacto con otras, ¿tá? Y se le induce un trance hipnótico, ¿tá? En el cual se toca la zona, el dentista, por ejemplo, o el hipnólogo, que esté trabajando con ese dentista, va a tocar con su mano la zona donde hay que anestesiar y le va a dar la sugestión a la persona, la orden, ¿tá? De que esa zona no tiene sensibilidad. Hasta que no se le vuelva a dar una
un recuerdo de eso, esa zona perdió totalmente la sensibilidad. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a pedir a la propia persona en trance hipnótico y después cuando se despierte que se toque, que se pellizque o que se pinche levemente como para tener una idea qué tanta sensibilidad puede tener o no. Y si aún queda sensibilidad, seguimos trabajando nuevamente, ¿verdad? Digo, ¿con esto qué logramos? Bueno, logramos vencer los miedos, el miedo al dolor, al tratamiento, al sonido de la maquinita, al olor característico que hay en los consultorios odontológicos de la pasta blanca que usan los dentistas, ¿verdad? Entonces, digo, vamos a vencer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque vamos a concentrar la atención de la persona, vamos a centrar su atención directamente en el resultado. Con eso tenemos un montón de ventajas en pacientes hemofílicos, diabéticos, evitamos rechazos a la anestesia, efectos colaterales, un montón de cosas, ¿verdad? Y ya le dejamos dicho a la persona que, bueno, cuando se vaya para la casa en caso de una extracción y que, bueno, a la noche sienta o en algún momento sienta determinado dolor, va a hacer determinada cosa y de inmediato se va a calmar el dolor. Se va a rascar la oreja, va a tronar los dedos, lo que sea, y de inmediato va a calmar el dolor. Lo mismo puede hacer el odontólogo trabajando, por ejemplo, en el momento de una operación o de una extracción, manejando con la cantidad de sangre que fluye a través de la herida reciente, ¿verdad? Tanto controlar esa hemorragia, decir, bueno, hasta aquí sangraste, necesito que sangres un poco más, 2 minutos más es suficiente, ¿verdad? Aumentamos el poder de cicatrización, todo es mucho más rápido y más sencillo, ¿verdad? Por acá, Oli me dice, gracias Marcelo, bueno, a las órdenes, espero que te haya servido lo que hablamos. Fabiola me pregunta, no sé si se puede realizarse el niño, sí, se puede realizar, hay que estudiar el caso nada más, porque como te digo, cada persona es un mundo diferente y se necesita saber de qué se trata y tener un panorama. Pero digo, es perfectamente aplicable sin problema. Claudia por acá me pregunta, sé que debemos superar cualquier cosa que deseemos. Tú siempre nos lo recuerdas y me ayuda un montón. Bueno, Claudia, me alegro que mis palabras te sean útiles. La idea justamente es esta. Así que, bueno, veamos. Astrid me dice, gracias Marce. Hernán, me vas a ver si vas a venir a Buenos Aires. Bueno, Hernán, te cuento que tengo una invitación para ir a Buenos Aires. Aún no tengo fecha, tengo que arreglar un montón. Algo de repente para julio, capaz que pueda darme una vuelta, que indudablemente lo voy a publicar en mi Facebook y lo voy a decir acá al aire, y que indudablemente cuando vaya digo, voy a tener el placer de poder estar en la radio y compartir todos estos temas, digo, directamente con toda esta gente que también opera en la radio con la mejor buena onda, ¿verdad? Acá Amir me pregunta, todo lo que se aprende viéndose es increíble. Bueno, gracias. Marcelo, la hipnosis solo puede ser aplicada en seres humanos. No, también se puede aplicar en animales, ¿verdad? Se puede aplicar en animales, pero soy honesto, yo no lo hago. Simplemente porque es algo no se me ha dado, simplemente ni siquiera se me ha ocurrido como por simple curiosidad, como buen acuariano, ¿verdad? Pero sí se puede hacer en animalitos, digo, hay quienes lo hacen, digo, ponen a un perrito, un gatito, un pajarito en un trance hipnótico, no sé, desconozco la finalidad, pero de repente podría ser muy útil también para en tratamientos veterinarios, en caso de, por ejemplo, una esterilización, que es una cirugía menor, o algún otro tipo de situaciones, podría ser beneficioso, ¿verdad? Yo no lo practico, soy honesto, digo, porque como siempre digo, no me gusta venderle obeliscos a nadie, ¿verdad? Pero sí se puede hacer, digo, y se puede en cuanto a otra chica, Fabiola creo que fue, que le respondí recién, en cuanto a niños, sí se puede perfectamente en niños, hay que ver qué edad tiene y de qué se trata, cuál es
lo que se quiere tratar, porque, por ejemplo, una de las cosas clásicas que pasa con los chiquilines es la hiperactividad, pero digo, vamos a buscar las causas, digo, y a hacer una evaluación objetiva de lo que es una hiperactividad. ¿Realmente están así o es simplemente la actividad lógica y propicia de acuerdo a su edad y al desarrollo evolutivo que está teniendo ese chico, ¿verdad? A veces puede haber un cuadro de ansiedad que genere todo esto, que es producido por una tensión que hay en el ambiente donde vive, pero no siempre el déficit de hiperactividad o de deficiencia de atención, digo, es tal. Simplemente hay que analizar la edad del niño en tal caso para ver qué tan es así. Digo, y si se puede, pongamos, darle unas sugerencias para que baje un poco las revoluciones, para que esté más calmado, porque con eso también eh, reduciríamos los riesgos de un accidente, ¿verdad? Pero hay que analizarlo, digo, algo imposible, pero se puede hacer perfectamente, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a lo que me preguntaron si voy a andar por Buenos Aires, bueno, ya les digo, tengo una invitación para ir, voy a empezar a moverme para organizarme y bueno, les comunicaré cuando ande por allá, eso ni que tal vez, obviamente, porque mi interés también es llegar hasta, entre otras cosas, llegar hasta la radio y poder conocernos personalmente con esta gente que tiene tan buena onda. Bueno, y bueno, a todos, como siempre, se nos ha volado una hora, a pesar de las dificultades técnicas que hoy tuvimos. Vamos a hacer, gracias a estas dificultades técnicas, les propongo hacer de lo de hoy para el próximo programa, digo, y que hagan preguntas, que me consulten sus dudas, lo que consideran que se puede hacer, digo, que no, que sí, y después digo, me gustaría pasar después a otros temas, pero en realidad, en estos momentos creo que es importante hablar más profundamente, por lo que les invito a todos quienes tienen el gusto de seguirnos viernes a viernes, el próximo viernes a reencontrarnos en los confines de la mente para seguir tratando del tema de la hipnosis clínica o hipnosis terapéutica. De mi parte, como siempre, ha sido un placer compartir este espacio, desearles un excelente fin de semana y un nuevo comienzo de semana, ¿verdad? Y pasarlo lo mejor, ¿verdad? Bueno, que pasen muy bien y la palabra de reencontrarnos dentro de 7 días para seguir hablando de hipnosis clínica. Un placer y que pasen muy bien.